Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Hoy traemos un vídeo sobre el ADN. Todos escuchamos a menudo hablar sobre él, aunque no siempre se nos explica qué es y cuál es su función en el organismo de un ser vivo. Es un tema que en profundidad resulta complejo, pero conocer las cuestiones básicas no lo es tanto. Así que trataremos de resolver esos interrogantes de una forma breve y sencilla. Al menos lo intentaremos. Vamos con el tema sin más dilación. Desde el canal Ciencia, Historia y Deporte, el ADN, la molécula de la vida. Vamos a empezar nuestro vídeo definiendo qué es exactamente el ADN. Para ello daremos sentido a las siglas de su nombre. Significan ácido desoxirribonucleico. Ahora que nos hemos presentado formalmente, lo siguiente que podemos decir de él es que es una molécula. ¿Y qué es una molécula? ¿Cómo podríamos describirla? Pues es un conjunto de átomos de distintos elementos que están enlazados entre sí como una unidad y al que su manera de ensamblarse le aporta características únicas. Dicho de otra forma más sencilla, cuando un grupo de átomos de distintos elementos se unen entre sí de manera estable, forman una molécula. Hay distintos tipos de estas, pero para simplificar, podríamos decir que la complejidad estructural es lo que las diferencia en esencia. Una molécula puede ser sencilla y formada por una cantidad pequeña de átomos. El mejor ejemplo que podemos poner es la que forma el agua, formada solamente por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, y tiene unas características e interacciones limitadas. No es más que un líquido conductor de la electricidad que favorece reacciones químicas y nos hidrata. Pero también pueden ser mucho más complejas, formadas por muchísimos átomos de una gran cantidad de elementos y que pueden tener muchas funciones y muy complejas. Las más conocidas dentro de este último tipo podrían ser las moléculas orgánicas, glúcidos, lípidos y proteínas. Forman los ladrillos y las bases de la vida, realizando todas las funciones que un organismo necesita para funcionar. Y de entre estas, las más complejas y por tanto que pueden realizar más funciones, son las proteínas. En un organismo, estas últimas pueden hacer casi de todo. Tienen funciones metabólicas, catalizando reacciones necesarias para la vida, de reconocimiento y traducción de señales que envía el organismo a sus órganos, inmunológicas, estructurales, en fin, innumerables. Dentro de estas podemos encontrar vitaminas, enzimas, anticuerpos e incluso venenos animales. Lo son los de la mayoría de serpientes. Este nivel de funcionalidades va directamente ligada a la complejidad como molécula. Las propiedades que tienen las proteínas no solo están relacionadas a sus componentes o la posición de estos, también a la forma que tiene, e incluso si se agrupa con otras iguales, formando un grupo mayor y más complejo de moléculas. Toda esta variedad de interacciones es posible por las distintas estructuras que presentan las proteínas. Tienen 4 estructuras principales: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y son claves para conocerlas y poder estudiar su gran versatilidad. El último dato importante a conocer de nuestras ya casi amigas íntimas, las proteínas,
es de qué elementos están formadas. Estos no son otros que los aminoácidos, compuestos por un grupo amino y un ácido carboxílico. De ahí su nombre, aminoácido. Estos pueden juntarse uniéndose a través de lo que se conoce como enlace peptídico, formando una cadena de aminoácidos. Y eso, y nada más que eso, una cadena de aminoácidos unidos, es una proteína. Bien, ya tenemos un punto de partida. Sabemos que un conjunto de aminoácidos forma una proteína. ¿Pero qué forma el ADN? Pues lo hacen los nucleótidos. Son muy conocidos. Seguramente suenan más con las famosas siglas que identifican a estos: A, C, G y T. Aparecen en muchas películas cuando científicos analizan una cadena de ADN. Pues bien, hagamos las presentaciones. Sus nombres completos son adenina, citosina, guanina y timina. De esta manera se escribe el código cifrado subyacente al ADN. Como decíamos antes, seguramente todos lo hemos visto en películas y series televisivas. Pero guardan un secreto en ellos. Pongamos que decidimos escoger una cadena de 3 nucleótidos, 3 cualquiera, por ejemplo, A, G, C, y los unimos en este orden. Pues resulta que esto se llama serina y es un aminoácido. Si elegimos otros 3 nucleótidos y en cualquier otro orden, siempre forman un aminoácido. Por tanto, una cadena de nucleótidos también se puede ver como una cadena de aminoácidos. Es decir, el ADN es una cadena de aminoácidos, y eso le convierte por definición en una proteína. Bien, ahora que tenemos claro que nuestro protagonista es una proteína, trataremos de explicar qué función tiene en el organismo. Como ya hemos dicho anteriormente, es una especie de código cifrado. El orden de los aminoácidos que lo forman es un sistema que almacena información. En función de la cantidad de nucleótidos y el orden de estos, se describen las características del organismo al que pertenecen. Es el almacén de los planos de fabricación de un ser vivo, y el orden de los aminoácidos es el idioma en que se redacta, como un código de barras. Pero las barras se sustituyen por biomoléculas ordenadas específicamente que guardan datos detallados de todo el individuo. De esta manera, un organismo sabe cómo desarrollarse desde que es fecundado hasta la edad adulta. De él sacan instrucciones las células, no solo para desarrollarse estas de manera individual, sino que también de cómo organizarse de manera colectiva, para formar órganos o sistemas complejos. Incluso se encuentra descrito en esta cadena de A's, C's, G's y T's la posición de las extremidades del ser vivo en función de la zona del cuerpo, brazos en el tórax o piernas por debajo de la cintura en el caso de los humanos. Estos son llamados genes OX y en función de dónde se encuentra el gen dentro del genoma especifica si en una parte del cuerpo concreta tiene que salir una pierna, un brazo, etc. Hay un caso muy interesante en que a una mosca, a causa de una mutación en los genes OX, le aparecen patas en lugar de antenas en la cabeza. Pero, ¿cómo todo un organismo consigue ser fabricado de manera óptima, sin errores a partir de la molécula de ADN? La manera en que esto se consigue es dejando una copia del ADN del sujeto en cada una de las células que lo forman, concretamente en el núcleo celular. Las células son las unidades básicas de la vida. Todo se construye a base de estos ladrillos orgánicos. Si cada una de ellas alberga el plano que ha de seguir, no hay pérdida posible para que el resultado final sea el deseado. Pero si todas las células del organismo tienen la misma instrucción, el mismo ADN, ¿por qué tenemos distintos tipos de células, órganos o sistemas en un ser vivo?
Pues es sencillo. En función de la parte del ADN que se activa, se forma una célula concreta u otra. Es decir, cada tipo de célula solo expresa una serie de genes limitados de toda la instrucción almacenada en su núcleo. Pongamos un ejemplo. ¿Por qué una célula muscular es así y una célula sanguínea es así? Bien, porque para optimizar el funcionamiento de un organismo pluricelular, las células se especializan, es decir, se convierten en expertas para una función determinada, y lo consiguen porque solo desarrollan alguna de las funciones de la instrucción original, no expresan todos los genes que portan, solo unos cuantos muy concretos que le aportan las características únicas que poseen. Es como comprar un tente. En él vienen las piezas para construir un montón de cosas distintas. En función de las piezas que usas y cómo las colocas, construyes una cosa u otra. De esta manera, con la distinta expresión de los genes, se forman y especializan órganos, tejidos y así hasta un individuo completo. Aparecen las características físicas que son observables, como la altura, el color de ojos o de pelo, y está todo escrito en el núcleo de sus células. Si pensamos un poco en lo que decíamos anteriormente, cada vez que se duplica una célula para mantener el organismo operativo, debe crearse también una copia de ADN, para que esa nueva unidad funcional tenga las instrucciones genéticas que ha de seguir. Por tanto, también debemos duplicar el ADN y pasarlo a la nueva unidad. Para ello, la manera más óptima que ha encontrado la naturaleza es simplificar el código para hacer una copia más sencilla que posteriormente sirva de base para recomponer el código completo. Para entender cómo se hace esto, debemos hablar de la estructura de doble hélice que tiene la molécula de ADN. Realmente, la molécula en sí está formada por dos cadenas de aminoácidos que serpentean una entre la otra, formando la típica doble hélice tan conocida por todos. Luego, estas dos cadenas se unen con un tipo de fuerza de enlace llamada puentes de hidrógeno, basada en la atracción electromagnética entre las moléculas. Pero lo hacen de una manera muy concreta. Las A's solo se unen con las T's y las C solo se unen con las G, lo cual nos dice que si tenemos una cadena con los nucleótidos en el orden A, C, G, A, T, por ejemplo, la otra cadena que se unirá a ella solo puede ser T, G, C, T, A, y solo en este orden. Esto resulta interesante porque para saber la composición de la cadena entera solo necesito conocer la mitad de esta. Con solo tener una de las cadenas para copiarla, puedo reproducir el ADN al completo. Pero, ¿esto puede hacerse? ¿Existen las moléculas de ADN de cadena simple? Pues sí, sí que existen. Y tienen un nombre, ARN. De manera que para transmitir el ADN, solo se copia una de las dos cadenas en forma de hélice. Y posteriormente en la nueva célula, y a partir del ARN mencionado, se añade la otra cadena para transformarlo en ADN. Esto hace que la información a copiar sea mucho menor y permite que el proceso sea más rápido y eficiente. Los científicos creen que el ARN, llamado así por las siglas de ácido ribonucleico, es el ancestro del ADN. No es más que una forma más simple y reducida de hacer lo mismo. Cifra las características genéticas a través de nucleótidos. Pero solo necesita la mitad de estos, con lo que usando un término informático ocupa mucho menos espacio y por tanto es más fácil de copiarse y transmitirse. Pero entonces, ¿por qué existe su descendiente más complejo? Sencillo, el ADN es mucho más estable y resistente. Es más difícil que sufra mutaciones y por tanto mantenerse íntegro y conservar la información en buenas condiciones en el momento de traspasarla, reduciendo así fallos letales por errores en la transmisión. Además,
Ser más estable estructuralmente permite formar cadenas más largas y por tanto contener una cantidad de información genética mayor, idóneo para las formas de vida más complejas. Otras de las funciones del ARN en los organismos complejos, aparte de transmitir la información genética de célula a célula, es codificar las proteínas que las células deben fabricar para realizar sus funciones metabólicas, estructurales o de cualquier otro tipo. Además, entre los dos tipos de código genético existe también una notable diferencia, y es que en la molécula de ARN, la timina es sustituida por uracilo. Esto sucede de manera natural durante la separación de las dos cadenas de ADN. También es interesante saber que muchos virus y bacterias tienen ARN exclusivamente para codificar su organismo. Esto sucede porque son seres más ancestrales y sencillos que, por ejemplo, nosotros. Las moléculas de ADN están siempre en el núcleo de la célula en forma de cromosomas, protegidos allí por la membrana nuclear. La hebra de ADN, es decir, el hilo de doble hélice de proteína, se denomina cromatina y se enrolla sobre sí mismo para formar los cromosomas. Todos los genes que describen al individuo están almacenados allí. Por eso, cuando hay un fallo en la cadena de ADN en alguno de ellos, que hace que no se exprese bien la característica descrita y provoca una deficiencia, se dice que es una enfermedad de los cromosomas o enfermedades cromosómicas. El síndrome de Down o el cáncer son algunas de las más conocidas. Los humanos tenemos 24 pares de cromosomas, 22 que definen nuestras características físicas y 2 para definir el sexo. Pero esto no es una característica obligatoria para las formas de vida. La mosca de la fruta, por ejemplo, solo tiene 4 pares de ellos, o el caso de la mayoría de los árboles, que tienen 12 pares en el núcleo de sus células. En fin, solo hemos empezado a ojear el apasionante mundo del ADN. Podríamos seguir descubriendo cosas de él durante horas, pero creemos que para iniciarnos y comprender un poco mejor qué es y qué función tiene, es suficiente. En futuros vídeos hablaremos de las mutaciones genéticas, cómo se forman y de qué manera afectan a los organismos, no solo desde un punto de vista negativo, ya que son las responsables de la evolución de las especies. Del cáncer, qué clase de enfermedad es y qué relación tiene con el genoma, o cómo la biotecnología, mediante la manipulación genética, abrirá una nueva puerta a tratamientos médicos milagrosos, que aumentarán el tiempo y calidad de nuestras vidas más allá de lo que podemos imaginar. Y hasta aquí el nuevo vídeo sobre temática científica. En breve subiremos nuevo contenido al canal, en este caso sobre historia. Gracias por ver el vídeo y un saludo.